y quién está con nosotros en esta noche. Saben ustedes que el primer viernes de cada mes lo tiene reservado la Fundación Soliris, y al frente, como presidenta de la Fundación Soliris desde 2009, está Marisol González Sterling. Ella es artista metafísica, creadora de sistemas y herramientas para la conciencia, es investigadora de luz y sonido, creadora del software para análisis espectral de la voz humana, Biosonic FFT, uniendo la física de la vibración a la salud. Iridióloga, astróloga, especialista de I Ching, con libros publicados en España y en Estados Unidos, profesora de osteopatía craneal, especializada en somática desde 1987, creadora de la primera escuela en España, fundadora y vicepresidente de la Asociación de Osteopatía Sacrocraneal en 1999 y fundadora y presidenta de Planet Art Network 1983. Marisol organiza y coordina muchos eventos de una cultura de paz con ayuntamientos en toda España. No solamente en España, también con la ONU y la corona española, Su Majestad Reina Sofía, en 1992. Después de muchas exposiciones de pinturas y sobre todo escultura, se considera ella una artista de arte psicosomático y de fenómenos de armónicos con el tambor bajo la cúpula de su casa, que es una escultura interactiva con la naturaleza, que también es sede de la Fundación Soliris en Mojácar, el parque natural que está en Cabo de Gata, Almería. Esta noche tiene dos partes. Una en directo con ella, donde vamos a charlar y ella va también a comentar todo lo que quiera, de cuestiones personales, de temas de salud y de temas de metafísica. Y otra parte, los magníficos montajes, que todo hay que decirlo, los magníficos montajes que Marisol González Sterling hace y que nos deja anonadados. Porque podemos ver esos vídeos, algunos de ellos, los vemos montados y llevan una línea, un mensaje, todo ello. Bien, como digo, nada mejor que dejar a este caro los que hemos estado hablando. Yo he dicho que eres una artista metafísica. ¿Cómo podemos explicarle eso a la gente? Bueno, yo creo que todos los artistas de verdad tienen algo de metafísicos, siempre buscan más allá, y algunos son científicos. Los científicos son artistas. Yo te contaría de Goethe, que es realmente a quien yo sigo en ciertos experimentos de luz. Pues Goethe, Johann Goethe, Goethe, realmente en alemán, pues se le conoce como literato, ¿no? Y es muy conocido como literato, y tuvimos mala suerte, porque si le hubieran reconocido como científico, las cosas no estarían como están ahora. Date cuenta que al principio de 1820 o por ahí, cuando estuvo Newton, pues Goethe denunció los experimentos chapuzas que hizo con los prismas y cómo definió el rayo de arco iris y muchas más cosas. Y no le hicieron caso porque le conocían como literato, les pillaron como literato, y te aseguro que si ahora mismo pues hay muchísimos científicos que están estudiando esa parte, porque hubiéramos ido hacia una ciencia más holística, no tan mecánica. Era un artista y era un científico, entonces pues metafísicos somos todos que buscamos más allá. ¿Qué te diría yo? Pues yo a los 14 años estaba obsesionada con Mircea Eliade, con la vida después de la muerte, de la reencarnación, de Jung. Me metí a fondo a Jung a los 14. No soñaba con las obras y, bueno, no lo sé. Podemos hablar mucho, pero yo me gusta poner imágenes. Entonces, pues creo que voy a poneros... Vale, bueno, pues estaba hablando de que, bueno, que mejor verlo visualmente, ¿no? Si quiero hablar un poquito de mi trayectoria artística,
porque es una búsqueda de uno mismo, es realmente más que simplemente... Pues bueno, pues aquí me veis cuando tenía 20 y tantos años y realmente pues he sido una artista mimada, porque a los 20 y tantos yo vivía de mi obra y no tenía para exponer, porque cada pieza que hacía la vendía inmediatamente. Estoy hablando de 40 y pico, 50 y pico obras que hice a lo largo de 7 años, porque después ya empecé a no venderlas y me las quedé, y son muy grandes. Aquí estoy pues como con máquinas de cantero, arriesgándome la vida, porque somos locos los artistas. Ya veis tú cómo estoy con todo esto. Y el Mojácar, en el tejado de Mojácar retumbaba todo el pueblo, pero como era la única artista que trabajaba, pues me dejaban. Entonces pues vino, lo que hacía era ver la forma que estaba dentro de las piedras, de los mármoles, y sacar la forma. Entonces era una manera de conectarme con la naturaleza. Y esta es una pieza grande de 1,5 metros, Adán y Eva. Todas se vendían inmediatamente. Entonces, esta es otra escultura de un águila como que es un pajarito dentro, que era la representación de mi novio sueco pintor. Después aquí tenemos la mano, es de alabastro y que tiene el mundo de mármol, se puede quitar y poner. Es una pieza bastante grande, 70 centímetros. Y después, como ya seguía obsesionada con el tema de la reencarnación, pues empecé a destruir mis esculturas. Aquí es la primera que destruí, que es una escultura de mármol serpentino verde, y aquí está reconstruida, como veis se puede cerrar y también se puede abrir. Me dieron una beca para ir a Estados Unidos a estudiar y hablé de muchos escultores españoles en muchas universidades. Aquí estoy con el martillo neumático con un eucalipto. Bueno, pues esta es una pieza que dejé que una policía la pegara a tiros y la destruyera, y la reconstruí en una flor. Este es un pájaro volando que eché a volar y después reconstruí con un móvil que se movía. Otra de eucaliptus de una mano. La partí con camiones y después se convirtió en un instrumento musical. Y aquí estoy quemando una pieza que vais a ver, que es esta. Después aquí una pieza bien grande, estoy con un martillo neumático. Esto es una pieza enorme de 1,5 metros, que también quemé y dejé rodar por cuesta abajo. Estos unos ojos enormes de huesos de vaca y conchas. Esta es una escultura de huesos que es un performance de... Vista en el espejo siempre se ve todo más distorsionado. Esta es una actuación, una tragedia griega antinuclear que se ha actuado en muchos sitios en España, en Estados Unidos. Esta es una pieza que es una pieza de olmo de 600 años. Y ahí los indios Arapaho metieron a un niño para curarle en un olmo joven, y eso es el trozo que encaja el uno con el otro, y que es una pieza que es como que se abre en 2 piezas. Es enorme. Veis aquí cómo hicimos actuaciones con estas piezas. A veces esta solamente se actuó una vez, en una carpa enorme donde entraba la gente. La Plaza de la Paz que hice en el Parque Tierno Galván, con Paco Barón, que hizo está hecho una porquería ahora mismo, porque la hice anónimo, otro tipo de ego. Entonces no saben quién es el artista, pero yo le he escrito a Esperanza Aguirre para que la cuide, porque de verdad tiene cristales. Hemos hecho muchos rituales ahí, hemos hecho muchas ceremonias. Son las 5, están destruidos ahora todos los 5 elementos que están aquí, que era la estrella de los 5 elementos, el símbolo de los 3 planetas, está al lado del Planetario de Madrid. Y ahora mismo pues habría que reconstruir todas las piezas. Y no sé, yo les he dicho que estoy aquí, pero oficialmente eso es una plaza anónima, una cosa nueva. Pero es mía, la hice yo. Pues aquí estoy haciendo terapia sacrocraneal, o sea, enseñando. Y veis que estoy bastante joven, empecé
en el año 87. Bueno, pues aquí estoy ya sin pelo. Aquí lo que estoy haciendo es, en un intensivo que curábamos a muchos niños con terapia sacrocraneal, un clínico que montábamos en un hotel, pues hacíamos eventos de sanación con los caballos, los niños encima de los caballos, niños con parálisis cerebral, gente con problemas fuertes, y en este momento yo era directora y también era paciente, estuve paciente de varios intensivos, y aquí me tenéis sin pelo, y bueno, pues ahora ya llegamos ahora, y ahora llegamos a la fase de cuando estábamos haciendo los intensivos con delfines. Varios años tuvimos la oportunidad de trabajar con pacientes en el agua, con delfines que nos ayudaban, y yo tuve la oportunidad de investigar el ultrasonido de los delfines y los beneficios en el ADN y la salud humana. Esto fue justamente antes de caer enferma en el año 2002. Te estaba preguntando, Marisol, que cómo es que siendo artista tú has investigado muchos temas de salud. Pues porque he tenido siempre problemas de salud. Desde los 7 años tenía migrañas espantosas y bueno, pues ya ves tú, yo me hacía mis inventos siempre, porque en el fondo cuando me curaba las migrañas me lo hacía como apretándome el cráneo con un pañuelo y lleno de colonia. Realmente me quedaba dormida así, entonces siempre nerviosa, siempre lo he hecho. Y bueno, pues precisamente para curarme las migrañas, que ya finalmente cuando tenía 20 y tantos ya no me funcionaba ninguna pastilla, pues ya era pues meditar para antes de y poder calmarlos, y si no tenía que hacer nada lo conseguía, y entonces pues poco a poco siempre he ido buscando, y finalmente la terapia craneal a la 5ª sesión se me fueron del todo, y esa sí la he recibido de otras personas, claro, pero que si no, yo siempre he buscado cómo arreglármelas yo sola, y ese es uno de los mensajes que yo quiero decir, que las personas siempre entregan el poder a los médicos, y realmente quien sabe lo que te está pasando eres tú mismo. Y el problema es que estamos siempre dependiendo de otras personas, de otros maestros, y se nos olvida que realmente el que sabe lo que está pasando y quien tiene la responsabilidad de verlo es uno mismo. Entonces es uno de los mensajes que quiero dar, porque pero bueno, yo siempre nunca siempre he sido autodidacta en todo lo que he hecho. A los 14 años dije ya no quiero más, y después, curiosamente, de una manera siempre extraña, consigo cosas, como me examiné de Bellas Artes de Oxford, pero no fui ni casi a Oxford, solamente me mandaron un examen de cosas que yo había estado pintando por los campos ahí, y las vacas, y realmente pues siempre me las he arreglado para aprender todo sola. Entonces pues, yo soy un poco extremista en ese área, que me he autoeducado y me he autohecho en todo, y pocas veces he pedido ayuda a alguien, incluso a los médicos, y siempre, de hecho, pues muchos problemas he tenido porque médicos también me han fastidiado por temas de metabolismo hormonal. Los que estamos alrededor tuya, que te conocemos desde hace algún tiempo, sabemos que has tenido una enfermedad muy grave, pero hay muchas personas que lo desconocen y te desconocen a ti, no te son muy conocidos. ¿Puedes explicarnos qué es o qué fue lo que te sucedió? Pues lo que me sucedió fue algo que mucha gente diría que es mala suerte, pero realmente es algo que nosotros atraemos. No hay nada que nos viene ajeno. Es realmente, he tenido la leucemia y el cáncer más rápido y más fulminante que hay, porque es cuestión de meses que te mueres, pierdes todo el sistema inmunológico. Y es una leucemia por radioactividad nuclear. La conocían por Chernóbil. O sea, les extrañó mucho, porque me preguntaron los médicos de dónde podría ser esto. Después les da igual, ellos te quieren curar y no quieren meterse en cuestiones de estas, porque eso sería cuestiones políticas. Entonces, bueno, yo sé de dónde viene, de quizás una exposición de radon, de unas cuevas en Mojácar 20 años antes. De hecho, pues la persona que estaba conmigo, una amiga, pues se puso malísima y expulsó muchísimo por la piel justo después de esta exposición de radon, de pérdida de conocimiento incluso, y yo sin embargo me lo quedé en la grasa, y ya la grasa no había manera de quitarla. Entonces pues
Esto estuvo, y se conoce así, una exposición radiactiva, de este caso de unas cuevas de Mojácar pueblo, cuando yo vivía ahí en los años 70, 80, que ya volvía de Estados Unidos, pero que la radioactividad se queda como estroncio 90 en la grasa, y después tarda 20 años en tomar las veces de calcio en el hueso y empieza a afectar la médula. Y 20 años exactos después, en el 2002, pues empecé con diferentes agotamiento, y justamente hemorroides fueron los que me salvaron, porque fueron los que detectó, aunque me operaron, que no deberían de haber operado, detectaron que había ahí, no era una anemia, era una leucemia fuertísima. Y de hecho, pues como me cambió la vida por completo en las primeras hospitalizaciones, porque son quimios que te pueden matar, lo que te ponen quimio 7 días seguidos, y ya claro, no puedes salir al hospital, te han matado el sistema inmunológico. Entonces pues a mí me lo han hecho eso como 8 veces. De conocimiento incluso, y yo sin embargo me lo quedé en la grasa, y ya la grasa no había manera de quitarla. Entonces pues esto estuvo, y se conoce así, una exposición radiactiva, de este caso de unas cuevas de Mojácar pueblo, cuando yo vivía ahí en los años 70, 80, que ya volvía de Estados Unidos, pero que la radioactividad se queda como estroncio 90 en la grasa, y después tarda 20 años en tomar las veces de calcio en el hueso y empieza a afectar la médula. Y 20 años exactos después, en el 2002, pues empecé con diferentes agotamiento, y justamente hemorroides fueron los que me salvaron, porque fueron los que detectó, aunque me operaron, que no deberían de haber operado, detectaron que había ahí, no era una anemia, era una leucemia fuertísima. Y de hecho pues como me cambió la vida por completo en las primeras hospitalizaciones, porque son quimios que te pueden matar, lo que te ponen quimio 7 días seguidos, y ya claro, no puedes salir al hospital, te han matado el sistema inmunológico. Entonces pues a mí me lo han hecho eso como 8 veces. Cuando finalmente hice un autotrasplante en el año 2002, después de, me salté unas quimios porque tenía muchas complicaciones en mi vida personal de todas clases, desde separaciones a ruinas económicas y todo, o sea que todo en medio de las hospitalizaciones. Entonces pues estuve 3 años bien, pero tuve una recaída en el 2005, y la verdad, fíjate tú, yo tengo que decirte que lo que se llaman 5 blastos, que es lo más o menos ya el borde de lo normal, en octubre del 2005 tenía 22 blastos, y células blásticas deformes, que ya van a leucémicas, y leucemia son 30%, no 22%. Entonces de viernes me dijeron, pues el lunes tienes que hospitalizarte. Pues no me enteré que me daban 10% de vida, porque me matarían con la quimio. Y no te lo dicen. A mí, ¿qué me hubieran dicho? Si me hubieran dicho eso, pues hubiera dicho, pues dejarme 15 días que me lo tengo que meditar. Obviamente se lo dijeron a mis hermanos, estaban muertos de miedo, y claro, obviamente me quedé, les dejé alucinados, porque incluso cuando ya pensaban que no, ya la 8ª vez, incluso cuando ya decían que no podías subir leucocitos, que podías tardar 10 días más en salir del hospital, dije, yo salgo el viernes, y en un día les produje 4.000 leucocitos cuando solamente necesitaba 2.000 para salir. O sea que eso fue todo poder mental. Yo les hablé de todo lo que hice, me venían a hacer terapia, todo, porque yo les obligué a decirles, yo voy a recibir terapia de todos mis alumnos, de todas las personas aquí, y me aceptaron, menos acupuntura, porque claro, es sangre. Y bueno, pues ahí me hacían terapia todos mis alumnos. Finalmente me dejé hacer terapia por todo el mundo, cuando no me dejaba antes. Y bueno, pues yo dirigí toda
las hospitalizaciones. O sea, el tema es que tú eres la única persona responsable de tu vida y no puedes poner tu vida en manos de los demás, sino que te tienen que informar y te tienen que... y tú decides por dónde tienes que ir. ¿Cómo combinaste las dos medicinas? Pues mira, tenía mucha suerte porque fíjate tú, a mí me dijeron, una noche me dijeron que lo que tenía y lo que iba a ser el tratamiento. Obviamente esa noche tuve una crisis de pánico y de llanto. Entonces al día siguiente venían ya a ponerme la quimio y les paré y les dije, me voy a casa y dice, no puedes irte, te puedes morir, no sé cuántos, esto es muy rápido. Dije, yo en 5 días necesito entrar bien. Entonces pues me dieron el alta. Conseguí el mismo cuarto porque necesitaba para bañarme por el tema de las hemorroides, que tenía una situación espantosa porque claro, no se curaba, eso no tenía leucocitos. Entonces pues conseguí el mismo cuarto y desde entonces, desde que vieron que yo decidí que me iba a casa y me fui y volví, pues ya empezaron a respetarme y todo les cuestionaba, les preguntaba y digo, yo tengo algo mejor para eso, no voy a tomar lo vuestro, yo voy a tomarlo con arcilla blanca, con esto y tal y cual. Y hasta que empezaron a ya preguntarme, ¿tienes algo para lo que te pasa ahora? Y yo encontraba mis remedios y además les exigí que me iban a hacerme terapia todos los días en el hospital y así fue. Yo les escribí informes de lo que hice, ¿no? Pero la suerte que tuve es que hablé con 4 médicos oncólogos esa mañana, después de esa crisis que tuve, los 4 oncólogos naturópatas más importantes de España, y me dijeron que para eso no había nada, que no había posibilidad, nada. Lo único que podía hacer era combinarlo para paliar los efectos de la quimio, porque esto te mete en la peor quimio y de hecho, pues si aguantas la quimio te pueden salvar, si no te pueden matar con la quimio, porque es lo más fuerte que suelen dar, ¿no? Entonces pues decidí que yo lo hacía con mi equipo de alumnos y de terapeutas de los intensivos y decidí que yo iba a hacer combinación de las dos terapias y tenía pues todo a mi disposición. Tuve muchísima suerte, fue impresionante, tenía todos mis alumnos que sabían de todo, que sabían muchísimas otras más cosas de las que yo les enseñé. Entonces pues me hacían terapia craneal todos los días. Las primeras hospitalizaciones ocuparon muchísimo más de mí que de la segunda. La segunda ya fue la recaída, que me daban 10% de vida, y entonces decidieron arriesgarse a hacerme un trasplante halógeno de mi hermana, pero con un mismatch bidireccional de genético, un punto incompatible. Y ellos nunca habían hecho eso. Yo no sé, yo siempre sabía que acabarían investigándome. Es una intuición que tenía del principio, pero no sabía cómo iba a salir. Y salió pues eso, que al final me hicieron un trasplante de mi hermana, con que al principio, la primera vez, la rechazaron porque de los 4 primeros puntos que miran genéticamente era incompatible conmigo. Y entonces pues sin embargo, cuando la recaída esa y que necesitaban rápidamente encontrar una solución cuando ya veía que sobrevivía a la quimio, pues nada, me hicieron el trasplante y he salido mejor que todos los demás. Yo conozco varios amigos que se han muerto después mío de lo mismo, varios amigos que están antes, ha sido alucinante, amigos de mi hermana que estaban en la misma habitación que yo, que uno dejaba y después otro amigo de mi hermana entraba después de yo. Es alucinante las sincronías. Pues algunos siguen con las medicaciones. Yo la dejé a los 6 meses y el gato me dejaron al mes y medio, cuando otros les dejan al año y medio. El gato es todavía peor que perros. Total, que me están investigando ahora. Sí, digo, Marisol, yo no sé si es que tú recomendarías o no alguna cosa a las personas que hayan pasado por este tipo de enfermedades como has pasado tú. ¿Les recomendarías algo? Pues mira, en primer lugar, la responsabilidad la tiene uno mismo, ¿eh? Tú tienes que hacerte
responsable y te tienen que contar todo. El problema es que no están acostumbrados a contarte. Y a veces para que te cuenten tienes que estudiar lo que te pasa. Tienes que hacerle las preguntas inteligentes. Cuando les pregunté, ¿ese análisis de qué es? Dice, pues no te preocupes, eso ya no es para luego, no está. Digo, cuando les pregunté, ¿ese análisis de cromosomas para qué es? Entonces ya me contestaron. Entonces, pues ahí está. O sea, tienes que relacionarte, tienes que decidir con qué médicos confías, tienes que preguntar todo y tienes tú que decidir lo que haces y lo que no haces. Y tienes que tomar el poder y saber que si tú tomas el poder y tú no decides que te vas a morir, pues no te vas a morir. A mí si me hubieran contado que me daban 10% de vida porque me van a matar con la quimio, pues lo primero que hubiera dicho es, vais a equivocar, pero me dejáis 15 días que me fortalezca yo totalmente, ¿no? Pues yo creo que el consejo es que cada uno realmente decida y pregunte, y según pregunta, que decida por sí mismo. Esto es lo más importante. Y obviamente el poder mental también ayuda mucho, y la fortaleza emocional. Yo en el hospital estaba de guasa. Estaba, de verdad, como lo más importante, que eso, yo he estudiado lo que es la sanación. O sea, realmente todas mis investigaciones, que ya hablaré en posteriores programas, ha sido cómo sanamos, cómo encontramos una coherencia vibracional. Eso vamos a verlo con el corazón en el próximo mes, en noviembre, y vamos a ver cosas en este programa también de cómo realmente pueden pasar cambios que nos pueden llevar a esto de una manera más fácil, la autorregeneración. Entonces, pues lo importante es saber lo que tienes que hacer, y decidirlo por ti mismo, y no preguntar por distintos sitios. Entonces, claro, si una persona está muy perdida ya consigo mismo, no se conecta consigo mismo realmente, profundamente, pues le es más difícil, ¿no? Pero ese es el trabajo que estamos haciendo todos. Entonces, ¿podemos decir que ya estás del todo curada? Pues sí, yo le digo que sí, y además he conseguido que mis médicos me digan también que sí, porque después de 3 años y pico más, casi 3 donde he cambiado la sangre por completo, me llaman una quimera, que es un monstruo mitológico de sangres de tres cuerpos distintos. Eso lo usan los genetistas para decir las sangres mezcladas o las sangres cambiadas. Entonces, pues como yo he cambiado la sangre, he cambiado el ADN, tengo completo quimerismo de sangre de mi hermana, con ese mismatch, ese punto no compatible, con menos reacciones que nadie, mejor que cualquiera, que era más fácil las intervenciones de las otras personas. Pues les he dicho, vamos a ver, dentro de 4 o 5 años, porque por lo visto cuando tengo la sangre cambiada es imposible la recaída, pero no saben cuándo puedo empezar a producir sangre, la mía, y si sale la mala de pronto otra vez, se queda una célula, empieza a reproducirse la mala. Entonces les he dicho, vamos a ver, después de 3 años y pico con la sangre cambiada, si voy a empezar a producir la mía dentro de 5 años, ¿qué voy a producir la mala? Me han dicho, es muy improbable, no creo. Por lo tanto, les he dicho, pues no vuelvo. Pero sí, volveré, porque voy a ver si consigo que ellos y yo me estudien a mí, y yo también les diga lo que quiero, cómo quiero que me estudien o me hagan ciertas pruebas. Pero eso es, a ver si consigo que me respeten un poquito en eso.